todos. Ya pensaba que se habían equivocado de predicador, ¿no? Buenos días, es un honor estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Quiero que iniciemos orando y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Padre, gracias por esta oportunidad. Permítenos estar conectados con tu Espíritu para poder entender tu palabra. Permite que ahora nuestros corazones estén abiertos, fértiles para recibir la palabra de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no tengo que decirles que el aire es importante. Todo el mundo sabe que el aire es importante. Sin el aire nadie puede vivir, no se podría respirar. Del mismo modo, en el mundo espiritual hay un agente muy importante que la Biblia lo llama el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la vida espiritual también no podría existir, se destruye, se desmorona, se deshace, sería un desastre. Así como la vida biológica no puede existir sin el aire material, físico que respiramos, tampoco la vida espiritual podría ser una vida saludable, una vida con vida, no muerta, sin la presencia del Espíritu Santo. Ahora, no se habla mucho del Espíritu Santo en la iglesia porque como que da miedo, ¿verdad? La teología lo denomina el miembro olvidado de la Trinidad. Como saben, la Trinidad, que es Dios, un Dios trino, es una esencia, es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mucho hablamos del Padre porque cuando oramos, ¿a quién nos dirigimos? Al Padre. Siempre lo hacemos en el nombre de ¿quién? De Jesús, del Hijo. Pero ¿y dónde está el Espíritu? ¿No? Es como que es este agente al que no le prestamos atención, pero es irónico que este agente está presente en nuestra vida cada segundo de nuestra vida, todo el día. Es irónico, ¿no? Y no solamente en la vida del creyente, Dios en la persona del Espíritu Santo está presente en el mundo, no solamente dentro del creyente, en el mundo, cada segundo, porque Él está realizando una obra no solamente con el cristiano, si Él tiene un ministerio, un servicio, una obra con el cristiano, pero también tiene un papel, una obra, un ministerio con el mundo entero. Ahora, escépticos piensan, ¿qué es esto de un espíritu? ¿Qué es eso de espíritu? Háblame de la materia, de lo que existe. Y me parece curioso que la gente que se piense de esa manera, porque hay muchas cosas que no podemos ver, que porque no la podemos ver no significa que no existen. Por ejemplo, el aire. El aire no lo podemos ver, pero existe. Hay un concepto que se denomina materia oscura en el universo, que los estudiosos científicos ni siquiera saben lo que es. Tienen muchas teorías acerca de lo que es la materia oscura, dark matter. Es invisible, es transparente, nadie sabe lo que es, nadie lo puede ver, existen teorías, pero existe. El 26,8% del universo está compuesto de materia oscura, que nadie puede ver, nadie sabe lo que es. Solo porque no podemos ver algo no significa que no existe. El Espíritu Santo, dice la Biblia, el tercer miembro de la Trinidad, es real, está presente en el mundo, realizando una obra que porque no la podemos ver, no significa que no la está realizando. Y está presente en tu vida como creyente. Y porque tú no lo puedes ver, no significa que no está ahí. Inclusive hay dos palabras en la Biblia que se refieren a espíritu. En el hebreo, rúa. Rúa significa aliento, aire. En el griego, la palabra es neuma. Conocen ustedes de neumático. Neuma significa lo mismo, aliento, aire. El Espíritu Santo en la Biblia se le llama con esas palabras, rúa y neuma, porque es como el aire, el viento. No lo podemos ver, pero su influencia en el mundo y en las vidas de los creyentes no se puede debatir. Es real, es un dato que la Biblia considera real. Y yo quiero que, dando esa corta introducción, hablemos de su ministerio, el ministerio del Espíritu Santo en el mundo. En el mundo.
Vamos a ir a Juan capítulo 16 del 5 al 11 y vamos a ver tres cosas que el Espíritu Santo está realizando en el mundo ahora mismo. Capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos del 5 al 11 dicen: ahora vuelvo al que me envió. Jesús está hablando aquí a los discípulos. Es su última noche antes de ser apresado y crucificado. Noten que una persona antes de morir no dice cualquier cosa, está hablando de las cosas importantes. Y los últimos dos capítulos, desde el 14 en adelante, él está hablando de esta persona, del Espíritu Santo, a los discípulos, por la importancia, por el papel, la importancia del papel que el Espíritu Santo va a realizar en la vida de los discípulos y del mundo. Él le dice ahora, Jesús dice, ahora vuelvo al que me envió, al Padre, o sea, voy a morir, voy al cielo. Pero ninguno de ustedes, discípulos, me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. El Consolador ahí, tengo que hacer esta pausa. De acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 16, ahí se lo va a decir clarito. El Consolador es el Espíritu Santo. Por eso está en mayúscula la palabra Consolador ahí, con la C capitalizada. El Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a hablar del ministerio, la obra, el papel del Espíritu Santo con el mundo entero. Inconversos, creyentes, todo el mundo. Y son tres cosas, de acuerdo a este texto. Él viene a convencer de pecado, de la justicia de Cristo y del juicio de Dios. El sermón más elocuente no puede convencer a nadie de estas tres cosas. Solamente el Espíritu Santo, a quien se le ha dado este papel, puede realizar estas tres cosas. Sin el Espíritu Santo, por ende, no habría un cristiano. No existiera un cristiano, no existiera una iglesia. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Y estas tres cosas son importantísimas entenderlas. Son importantísimas saberlas. Pecado, la justicia de Cristo y el juicio. Vamos a ver por qué es tan importante saber estas tres cosas. Primero, vamos a ver una culpa innegable. Este es el pecado. Ese es el primer punto, una culpa innegable. El segundo punto del sermón va a ser un caso legal irrefutable. Esa será la justicia de Cristo. Y tercero, el tercer punto será un juicio inevitable. Notan que lleva una estructura legal o forense el sermón, porque el texto, las palabras que Jesús usa aquí, consolador, convencer, son palabras usadas en el griego original en contextos legales. Una culpa innegable, punto número 1. Todos tenemos pecado. Él viene a convencer de pecado, dice ahí. Todos tenemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no pueden alcanzar la gloria de Dios. Todos tenemos pecado. Ahora, a nadie le gusta escuchar eso. ¿No? Noten que ahí en el versículo 8 y 9, la palabra pecado está en el singular. Él no está diciendo pecados. Miren que dice pecado, y esto es muy importante. Porque el pecado es una cosa, no son muchas cosas. El pecado es un principio, un problema interno que se manifiesta de muchas maneras. Las manifestaciones del pecado, del problema interno, es lo que llamamos pecados. Piensen en el COVID, en una enfermedad como el COVID. El COVID es una cosa, es un virus que se manifiesta de muchas maneras, en algunos en catarro, en otros en ojos lagrimosos, en otros en vómitos, en otros en dolor de barriga, en otros en dolor de cabeza, y en otros es asintomático, pero no significa que el virus no está dentro del que es asintomático, sigue ahí, porque hay personas muy éticas,
que quizás no manifiesten los pecados, ¿verdad?, a los ojos de nosotros, pero no significa que la enfermedad no está dentro, que el problema no está dentro. El pecado es una cosa, no son muchas cosas, pero este se manifiesta de muchas maneras. Y es importante definir el pecado como Jesús lo está definiendo aquí, porque es muy común dentro de círculos cristianos apuntar el dedo a personas que manifiestan este problema de ciertas maneras que nosotros no la manifestamos. ¿Estamos aquí? Yo no soy de los de ese grupo, yo no soy de eso, yo no hago eso, no, yo no. Pero usted tiene el problema. Quizás no se manifieste así, pero todos lo tenemos. El pecado. ¿Cuáles son muchos de los síntomas que podemos mencionar del pecado, del problema? Homicidios, robar, adulterar, mentir, ser egoísta, los 10 mandamientos, tírenlo ahí. Y hablar del pecado de esa manera, siempre he notado que es muy fácil para la gente decir o negarse a aceptar estos síntomas, ¿verdad? Porque es muy fácil para nosotros, los sociólogos se lo van a decir. Algo natural del ser humano es excusar sus fallas morales, las queremos excusar. Yo robé porque pues el jefe no me paga. Bueno. Entonces eso excusa su pecado. Es fácil excusar, ¿no? No, pues es que yo con el dinero del homicidio pues le hice una casa a mi mamá. Es muy fácil, es que yo fui infiel porque no me prestaba atención la pareja. Es muy fácil excusar los síntomas. Pero hay una cosa que yo he notado que no es fácil excusar, y es una definición de los síntomas del pecado que va un poquito más profunda. En Ezequiel capítulo 14, versículo 3, Dios se queja de su pueblo diciendo que han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Qué quiere decir Dios allí con esto? Los ídolos, un ídolo en la Biblia es esto: adorar cualquier cosa en lugar de Dios. O sea, buscar mi valor en cualquier cosa que no sea Dios. Buscar mi felicidad, mi gozo, mi paz en cualquier cosa que no sea Dios. Y ahí entra lo siguiente. Puede ser buscar mi felicidad en una carrera, en la aprobación de los demás, en el dinero, en el estatus social, en tener la casa más grande, en tener los mejores hijos, en una reputación. Cuando yo sea el mejor en esta compañía, cuando yo sea el mejor creyente, aún en eso. Si usted está basando su identidad, su valor, su gozo, la felicidad de su vida en cualquier cosa que no sea Dios, eso es adoración, eso es hacer de eso un ídolo. Y todas estas cosas son cosas buenas, ¿ok? No me malinterpreten. Todas son cosas buenas. Es ponerlas en el lugar de Dios. Es basar nuestra vida en eso. Es gastar más tiempo, nuestra mente más tiempo, en cualquier cosa que sea. El amor romántico es otra. La belleza física. El primer punto siempre es el más difícil, porque corta profundo. Es el pecado. No se preocupen que vamos a hablar ahora de la justicia y la salvación de Dios. Pero tenemos que poner esto en claro desde el comienzo. Nadie se escapa de este problema, el pecado. Y el Espíritu Santo viene a convencer al mundo ¿de qué? De eso. No es de los síntomas. Aunque Él usa los síntomas para llevarnos al punto, al meollo. No, Él viene a convencernos del problema. Hay un problema interno que todos compartimos. Por eso ahí Jesús usa la palabra que Él viene a convencer, convencerá al mundo. Noten que Él tiene que convencer porque ¿quién quiere aceptar que es pecador? Nadie quiere. Todos queremos excusar nuestros pecados. Él tiene que convencer. Y ese convencerá, ese vocablo en el original, tiene un matiz legal. En el contexto, en Juan 16:7, la palabra consolador, mírenla ahí, consolador, es otra palabra griega, parakletos, es un término legal también. Esto es técnico, pero por favor manténganse aquí, no me pierdan el hilo. Parakletos, consolador, término legal. Por eso en el Nuevo Testamento, esa palabra parakletos, que aquí se traduce consolador, otras versiones lo traducen abogado. La Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, hay otras traducciones, si ustedes la buscan, lo traducen como abogado. Otras lo traducen como abogado defensor, porque es un término legal, esa palabra consolador.
En Primera de Juan 2:1, allí se usa la misma palabra paráclitos, el mismo escritor Juan, y allí se traduce como abogado. Que tenemos un abogado delante de Dios, Jesucristo, nuestro abogado delante del Padre. John Stott, uno de los grandes predicadores ingleses de nuestros tiempos, de las décadas pasadas, dice de este término aquí, de convencerá, que es un término legal. Él dice así: es un término legal, es demostrar la culpa o poner al descubierto. Eso es lo que significa. Convencer es demostrar la culpa, poner al descubierto. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón de cada persona en el mundo es demostrando la culpa, poniendo al descubierto el problema del pecado. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo demuestra la culpa? Pone al descubierto nuestro pecado. ¿Cómo es que Él lo hace? De 3 maneras. La Biblia nos dice lo que es correcto e incorrecto, pero como todos aquí conocemos la Biblia, vamos a pasar la Biblia a un lado. Ya sabemos que la Biblia lo dice, lo que es bueno y malo. La segunda manera en la que Él convence al mundo, pone al descubierto el pecado de cada persona, es la conciencia. Y la tercera manera es el vacío interno en el corazón. Vamos a hablar de la conciencia rapidito. ¿Cómo es que el Espíritu Santo usa la conciencia para convencer al mundo de pecado? ¿Cómo? En Romanos capítulos 2 versículos 14 y 15, dice allí: de hecho, cuando los gentiles, o sea, todo el que no es del pueblo de Dios, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos. Aunque no tengan la ley, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? Que no importa si usted nunca ha escuchado la Biblia, no importa si usted nunca ha escuchado hablar de Jesús, no importa, usted puede ser de una civilización en una de las tribus de Amazonia, en cualquier tribu en el mundo, y aún usted, siendo de una civilización olvidada, que nunca ha sido descubierta, encontrada, va a tener escrito en el corazón unas leyes morales que la Biblia declara vienen de Dios. En toda civilización en el mundo, en toda civilización, en toda la historia, siempre se han compartido principios como: hay que venerar a la gente mayor, no se debe mentir, se debe respetar la pareja de otro, no se debe robar. ¿De dónde viene eso? De la conciencia, de que Dios ha escrito esto en el corazón del ser humano. ¿Estamos aquí? Y el Espíritu Santo usa la conciencia para convencer al mundo de que hay un problema interno, de que cuando estamos quebrando esos principios morales que todos compartimos universalmente, es porque el problema del pecado. La segunda manera, la tercera cosa que el Espíritu Santo usa para mostrarnos el problema del pecado es el vacío en el interior. Cuando uno basa la vida en un ídolo, en cualquier cosa que no sea Dios, como le dije, en el dinero, en el estatus, en la belleza física, en ser el mejor en algo, el mejor futbolista, la reputación de ser el mejor predicador, la reputación de ser el mejor cristiano, la reputación de ser el hombre más ético, la mujer más ética, la reputación de ser perfecto, una carrera, la aprobación de un padre. Yo puedo seguir aquí por el día entero. Cuando uno basa la vida, el valor de su vida, en cualquier cosa que no sea Dios, nos vamos a dar cuenta que nunca estamos satisfechos. Siempre queda un vacío. El que tiene dinero nunca tiene suficiente, siempre quiere más. El que basa la vida en el dinero. El que basa la vida en un estatus social, compra la casa grande, compra el carro caro, se casa con el hombre o la mujer que ideal, y todavía no está satisfecho. Quiere una casa más grande, quiere un mejor carro, quiere una mejor mujer, quiere un mejor hombre. Por la gracia y la misericordia de Dios, el Espíritu Santo mantiene esa aguja en el corazón, mostrándonos que no es ahí, este es el problema del pecado que te está matando. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está haciendo con el mundo? Está realizando un papel que es el siguiente: está mostrando que tenemos un problema interno. Yo lo estoy llamando una culpa innegable, irrebatible.
delante de Dios. Y lo hace ¿cómo? Con argumentos, como un abogado. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Aunque él nos convence de una culpa innegable, el pecado, pero el remedio, ahí mismo lo dice Jesús en el versículo 9. Dice que en cuanto al pecado, porque no creen en mí. ¿Cuál es el remedio? Creer en Cristo. La fe en Cristo es el remedio del pecado. Vamos al punto 2, un caso legal irrefutable. Ahora vamos a hablar de lo mejor del sermón. Un caso legal irrefutable. Dice ahí en el versículo 10 que el Espíritu Santo también viene a convencer en cuanto a la justicia, porque voy al Padre. Otra vez, justicia, dikaiosune en el griego, justicia es una palabra legal, forense, justicia. En San Juan solo aparece aquí en el versículo 8. Justicia quiere decir lo siguiente en la Biblia. La justicia de Dios, la justicia de Cristo. Esto es lo que quiere decir esa palabra legal. Que cada persona en el mundo es salva de su pecado, de su problema del pecado, solo por la justicia, o sea, la obra, los méritos de Cristo. Esto es, antes de dar la definición completa, Romanos 3, 25 y 26 lo dice así: Dios lo ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación para perdonar los pecados del mundo, o el pecado del mundo, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Jesús tuvo que sacrificar a un inocente para demostrar que Él es justo. ¿Por qué? Porque lo mal hecho debe ser castigado. Debe ser castigado, ¿no? El pecado que te está matando a ti, está matando el mundo también. El pecado que tú practicas, que yo practico, no solamente me hace daño a mí, le hace daño a todo el mundo, a los que están alrededor de ti. Entonces Dios no puede dejar pasar por alto la maldad. En su inteligencia, en su sabiduría, Él dijo, bueno, voy a ofrecer a mi propio hijo, porque alguien tiene que pagar por la maldad que se está cometiendo en el mundo. Pero miren la brillante idea de Dios, aunque ya lo tenía todo planeado. El Hijo de Dios paga el precio, el castigo que todos nosotros merecemos. ¿Por qué? Porque justicia tiene que ser ejercitada. Si Él no castiga a alguien, entonces Dios no es justo. La maldad tiene que ser castigada. Entonces, sigue ahí diciendo Romanos, anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo, o sea, es imparcial, y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La justicia de Cristo entonces aquí en Juan, ¿qué es lo que quiere decir? Jesús hablando aquí de que el Espíritu Santo viene a convencer de esta justicia. Todos tenemos un expediente, una documentación, un sumario delante de Dios de nuestro pecado. Todos. Cristo y el Padre acordaron que Cristo sería nuestro sustituto, nuestro reemplazo, nuestro suplente, nuestro auxiliar. Cuando tú pones tu fe, cuando tú crees que este es el arreglo que Dios ha hecho para salvarnos del problema del pecado, cuando tú pones tu fe en Cristo, quedamos libres del castigo que nos merecemos. Quedamos libres. Pero no es porque Dios es parcial, no, es porque ya Dios castigó a su Hijo en lugar de ti, como tu auxiliar, como tu sustituto. Ahora, noten esto. ¿Qué significa todo esto? Estamos hablando de un texto que está en un contexto legal. ¿Qué significa esto? Que legalmente Dios ahora tiene que dejarnos libres. El cristiano tiene que quedar libre. El que pone su fe en Cristo legalmente, de acuerdo a la ley, a la justicia del universo, a la justicia de la ley moral que Dios ha establecido, el creyente debe quedar libre. No puede ser castigado ya, porque ya un inocente llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó por tu pecado. Porque ya él derramó sangre que debía haber sido derramada para cubrir la maldad que tú has producido en el mundo, que yo he producido en el mundo. ¿Estamos aquí?
Legalmente es lo justo que tú quedes libre cuando tú pones la fe en Jesucristo, que tú quedes libre del castigo de Dios. Es lo justo. Y esto inicia cuando Cristo ascendió al Padre. Por eso lo dice así en el versículo 16, y es que el Espíritu Santo viene a convencer de justicia porque yo voy al Padre. Ahí es cuando inicia este arreglo con la humanidad. El ímpetu, el brío de la Reforma Protestante bajo Martín Lutero fue esa definición de la palabra justicia, esta definición que yo les acabo de dar, que ahora legalmente el cristiano, el creyente, el que pone su fe en Cristo, queda libre. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo natural es rechazar ese mensaje, lo que yo les acabo de decir, y pensar que yo voy al cielo por mi justicia. O sea, que yo soy suficientemente valor, yo tengo suficiente valor, capacidad, destreza para llegar al cielo. Que es por obras, que yo puedo llegar. ¿Y cómo es que lo hacemos? Nos escondemos detrás del poder, muchos de nosotros. No, yo con mi poder, yo voy a acumular todo el poder que yo pueda en este mundo. Ya por medio de cualquier cosa, llegar a ser el jefe de la compañía, llegar a tener mucho dinero, llegar a tener cierta reputación, poder. Y cuando yo llegue al cielo, o sea, si es que hay un cielo, Dios me tiene que dejar entrar, porque mira lo poderoso que soy. O quizás es por tu reputación de ser el mejor en el equipo de deporte que juegas en la universidad, donde juegues. No es que yo soy el mejor, yo me he ganado los campeonatos. Yo soy el MVP, el más valioso. Cuando yo llegue al cielo, yo le voy a demostrar a Dios que yo tengo valor intrínseco, independiente de Él. Él me tiene que dejar entrar. Es por mi belleza, es que yo soy la más guapa o el más guapo, es que mira, yo gasto mi dinero en esto. Y es una forma de poder, la belleza, como le dije la otra vez que estuve aquí. Cuando yo llegue al cielo y Él vea mi belleza, me tiene que dejar entrar, es que yo tengo valor intrínseco, es que yo... Es por mi dinero, es que yo soy el más rico, es que mira todo lo que acumulé. Cuando yo llegue al cielo y me presente a su presencia, Él me tiene que dejar entrar. El problema es que la Biblia dice aquí que tu carrera no puede morir por ti, tu dinero no puede morir por ti, tu belleza no puede morir por ti. Tu amor romántico, si es ahí, demostrándole a Dios que tuviste el mayor amor romántico en la vida, eso no puede morir por ti. Solamente hay una manera de ser justificado. Una sola manera, la justicia de Cristo. Eso es lo que la Biblia dice. Ninguna de las cosas que yo les mencioné son malas. Todo lo que dije son cosas buenas, es cuando la ponemos en el lugar de Dios, que las convertimos en malas. ¿Okay? Solamente la justicia de Cristo nos da el perdón de Dios, nos libra del castigo que todos merecemos por nuestro pecado. Ahora, su justicia es lo que tú necesitas oír. Eso es lo que tú necesitas oír en tu corazón. Al no creyente, el Espíritu Santo entonces debate su caso, ¿verdad? Y lo declara culpable por rechazar la justicia de Cristo. Por eso lo que le espera es el último punto del sermón, el juicio. El Espíritu Santo es abogado en contra del no creyente, pero el Espíritu Santo es abogado a favor del creyente. Antes de entrar al último punto, quiero hablarle a los creyentes, a los cristianos. Cristianos, creyentes. Muchos de nosotros vivimos inseguros en cuanto a la justicia de Cristo. Pecamos hoy y ¿qué hacemos? En vez de creer en la justicia de Cristo, abrazarla, ¿qué hacemos? Damos una ofrenda más grande en la iglesia. Vamos a la iglesia ese domingo, ¿verdad? Porque pequé allí esta semana. Le hago un favor más grande a mi esposa porque hice algo detrás de ella. Cuando pecamos tratamos de cubrir la falta. ¿Qué es lo que indica eso? Que no estamos entendiendo que ya Jesús, ya Cristo en la cruz pagó. Ya Él pagó por todos nuestros pecados. Y que tus obras no son las que te van a ganar el perdón de Dios, el amor de Dios. Son las obras, los méritos de Jesucristo. Esa es la justicia de Dios.
Al creyente, el Espíritu Santo es un abogado a favor del creyente. Cuando el creyente peca, el Espíritu Santo actúa como un abogado consultor personal. Le dice, mira, sí, fallaste. Eso nos los hace ver en la mente, en el corazón. Confirma el pecado, ¿no? Pero a la misma vez le confirma la justicia de Cristo a su favor. Usa la espada de dos filos con el creyente. Lo segundo que el Espíritu Santo hace con el creyente es cuando el creyente peca, el Espíritu Santo también se presenta delante de Dios, dice la Biblia, y lo defiende cuando uno peca. Actúa como un abogado defensor frente a Dios. Romanos 8:26 lo dice así: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles en la presencia de Dios. Un buen abogado, se lo va a decir cualquier abogado y cualquier juez, un buen abogado construye un buen caso. No se presenta delante del juez buscando misericordia. No, se presenta con argumentos, se presenta con la ley y le dice al juez, mi cliente tiene que quedar libre porque esa es la ley. No se presenta ante el juez diciendo, ten misericordia, dale otra oportunidad. No, eso no es un buen abogado. El Espíritu Santo es un buen abogado, el mejor delante de Dios. Y cuando Él se presenta delante de Dios, Él no está pidiendo misericordia. Él está pidiendo justicia. No pierdan eso. Tu Hijo Jesucristo, el inocente, pagó con la sangre en la cruz por los pecados de mi cliente. De tu hijo aquí, el heredero. Tú tienes que dejarlo libre. Y el Padre, obviamente, el juez justo de toda la tierra, dice, pues, por supuesto, si este es el arreglo que tenemos. Porque justicia ha sido ejercitada. Ya yo castigué la maldad de todo el mundo. Y el que pone la fe en Jesucristo, en la justicia de Dios en Jesucristo, queda libre del castigo. Cuando el Espíritu Santo no está pidiendo misericordia por ti, no le está diciendo a Dios, dale otra oportunidad a Juan, a Juanita, mira, se equivocó otra vez. No, lo que el Espíritu Santo está haciendo es, tienes que dejarlo libre. Ellos son perdonados, tienes que ser justo. Un buen abogado construye un buen caso. Ese es el caso que el Espíritu Santo tiene a favor de nosotros delante de Dios. Cada vez que el cristiano peca, lo dice así Charles Hodge, uno de los teólogos más grandes de la era pasada, la relación de Cristo con su pueblo es la de un abogado legal con un cliente. El abogado toma el lugar del cliente. Es mientras dura la más íntima de las relaciones. El cliente a veces ni siquiera tiene que aparecer ante el tribunal. Al cliente no se le oye ni se le considera. El cliente está en cierto modo dentro de su abogado, quien por el momento es su representante. El abogado, no tú, creyente, el abogado, no tú, es visto. El abogado, en este caso el Espíritu Santo, no tú, hermano, hermana, es escuchado. El abogado, no tú, es considerado. Un buen abogado construye un buen caso. Y el Espíritu Santo argumenta en la presencia de Dios que la justicia de Jesucristo ya pagó por ti, que somos libres. ¿Saben ustedes que Jesucristo es el otro abogado que tenemos? Pero no quiero llevar el sermón a extenderlo más. ¿Cuánto me queda, hermano? ¿A que ya me baje? Tenemos a Jesucristo, que es dice la Biblia que es el otro Paráclitos. Juan 14:16 lo va a decir así. Jesús dice allí, yo enviaré al otro Consolador. Entonces, ¿quién es el primer Consolador? Jesús. Es el Paráclitos, pero Él va a enviar al otro Consolador, que es la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En 1 de Juan 2:1 lo dice así el mismo escritor Juan. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado, Paráclitos, que defiende nuestro caso ante el Padre. Es
Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Más claro de ahí no puede ser la Biblia. Tú tienes un defensor en la presencia de Dios. ¿Tú has puesto tu fe en Jesucristo? Mira, mi corazón se derrite aquí por comunicarte esto. Nada en la vida, nada, te va a dar la libertad que tú estás buscando aparte de este mensaje. Este es el mensaje que tú tienes que escuchar. Esto es lo que tú quieres escuchar. Pero tú no lo sabes, pero esto es lo que tú quieres escuchar en el interior de ti, que tú no tienes que ser el mejor en nada para que Dios te apruebe. Que así como tú eres, así con tus deficiencias, así con lo que te causa baja autoestima, cualquiera sea esa deficiencia o esa cosa que no te gusta de ti, así Dios te declara justo, justa. Te ama como una hija, como un hijo. Eso es lo que tú quieres escuchar. Eso es lo que tú estás buscando detrás del dinero. Eso es lo que tú estás buscando detrás de las riquezas, del estatus, de la belleza física, de ser el mejor, de tener la reputación de esto, de tener la iglesia más grande. Hermano, no le estoy hablando a usted. Todos los pastores luchamos con esto. Eso es lo que tú estás buscando, eso es de ser el mejor predicador. Eso es lo que estamos buscando detrás de estas cosas. Escuchar del Padre, mi hijo, mi hija, así como eres, no me tienes que demostrar nada. Ya mi hijo pagó, tú eres acepto, yo te amo, tú eres mi hijo. Es en el dinero que estás buscando tu felicidad. Mira, tú eres el heredero de todo en el universo. ¿En qué es que estás buscando? Es en el poder. Todo lo que es mío es tuyo. Por Jesucristo. ¿Estás buscando la felicidad en una persona que nunca te abandone? En ese esposo, esa pareja que nunca te va a abandonar. Yo soy tu esposo. Yo soy tu pareja. Yo nunca te abandonaré. No importa en cualquiera sea la cosa que tú estás buscando el valor. Dios te está diciendo, así como eres, yo te amo. Ya yo pagué, yo me encargué de asegurarme de que tú y yo estemos juntos por una eternidad. ¿Puedes creer en ese mensaje? Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Wow. Cuando tú dudes de la justicia de Cristo, lo que tú necesitas hacer es recordarte la justicia de Cristo. Un caso legal irrefutable es este. Irrebatible, inapelable. El Padre tiene que dejarte libre, porque ya Cristo pagó. Esa es la justicia. Y ya para concluir, el punto más corto del sermón es el juicio de Dios. El juicio inevitable. El que no acepta la justicia de Cristo, el que no pone la fe en Jesús, solo le queda una cosa, el juicio, que es inevitable. El juicio es Hebreos 9:27 dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Todo el que rechaza la justicia de Cristo experimentará condenación. Ahora, mucha gente piensa de este juicio como el infierno, que es fuego, que esto. Miren, hay algo peor que el fuego. No vamos a entrar al tema del fuego. Hay algo peor que el fuego, que es el verdadero juicio de Dios, que quema más profundo. Y es esto. El verdadero problema con la separación de Dios y este asunto del infierno y este tema es este, que el ser humano que no pone su fe en Cristo, por una eternidad gradualmente irá separándose más de Dios. Ese es el dolor más grande que el ser humano puede experimentar, la separación de Dios. Y gradualmente eso, por una eternidad, es una separación mayor y mayor y mayor. Ese es el dolor peor que se experimentará en el juicio de Dios. Esa separación. Y lo que Dios le dice al ser humano, después de ya el Espíritu Santo convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, este ministerio que Él
Si uno continúa rechazando la ley moral en el corazón, la conciencia, el vacío, la palabra de Dios, la justicia de Cristo, si uno continúa en esto, lo dice así C.S. Lewis, al final lo que Dios le dice al ser humano es lo siguiente: solo hay dos tipos de personas en el mundo, así lo dice C.S. Lewis, dos tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los que Dios le dice al final, muy bien, hágase tu voluntad entonces. Sigue buscando tu valor, tu vida, tu gozo, tu justicia, tu salvación en esas cosas. Si tú no las quieres buscar en la justicia de Cristo, pues está bien, hágase tu voluntad. Ese es el peor juicio que un ser humano puede recibir. ¿Sabes por qué Cristo no descendió cuando fue juzgado bajo Pilato en los tribunales humanos? Siendo inocente. ¿Sabe por qué Él no se defendió? Porque te tenía a ti y a mí en la mente. Si Jesús no hubiese sido víctima de la justicia humana, que es parcial, imperfecta, tú nunca hubieses podido ser inocente frente a la justicia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Sea tu nombre glorificado y gracias por tu pueblo. Mantén esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor Nando nos va a despedir.